Hola Sebastián. Buenas, ¿qué tal? Entré todo en la otra, no te quise interrumpir. Bueno, seguís admitiendo vos, Pamela. Bien. Estábamos... Entonces vimos el archivo este que les mostré de resumen y los otros que tienen dentro de los archivos principales está esto, que es una parte del manual de NOSA que tiene, digamos, cuestiones generales sobre tratamientos de potabilización para aguas de distinto origen, subterráneas, superficiales, y bueno, bastantes detalles ahí, son criterios en general. Yo no voy a tomar cuestiones en particular de diseño ni de selección, pero sí las cuestiones generales que mencionan aquí, ¿no? Menciona desinfección, tema de filtración. Acá habla del agregado de flúor, en caso de que sea necesario agregar flúor. En algunos casos hay flúor en exceso, en otros casos flúor deficiente, y entonces se agrega flúor. Bueno, acá está la clasificación de los tratamientos. Tratamientos para aguas subterráneas, y en general para aguas subterráneas más detalle, sobre todo con el tema de flúor y arsénico, y en el caso de flúor tienen algún archivo también más en los anexos sobre tratamiento de aguas con flúor. Y aquí, bueno, mucho más en detalle el tema de aguas superficiales, arrancando por pretratamiento, desbaste, desengrasado, desaceitado, si es que hay aceites o grasas. Cuando tenemos un agua de origen superficial, caso de un río, esto es posible. Bueno, tamizado, desarenado, sedimentación y los procesos de filtración. De filtración lenta o filtración rápida. Hay algunos valores de criterios de diseño de distintos tipos de filtros lentos, de acuerdo a las características que tenga el agua que tenemos que tratar, ¿no? Lo mismo en el caso de filtración rápida. Mencionado el caso de filtración a presión, que en realidad es un caso particular y que podría aplicarse en aguas superficiales, tal vez como una forma de ajuste fino de la calidad, o en el caso de agua subterránea, como un modo de tratamiento para separar sólidos, puede tener arenisca o algún tipo de partículas, sedimentos del suelo, que se puedan separar por filtración a presión. La desinfección final y pH del efluente. Esto acá habla específicamente del tema de la
incorporación de coagulante y que esto puede llevar a acidificación. En general los coagulantes, el coagulante trabaja, digamos, en la operación del coagulante se debe hacer a un pH ajustado. Y eso se define en el ensayo de Harras, ¿no? En el Jar Test, en laboratorio. Cuál es el pH óptimo para lograr la mejor separación de sólidos. Y es posible que en algún caso nos pueda quedar un pH ácido debido a los químicos que estamos agregando, y entonces en ese caso habrá que neutralizar. Acá dice, llevándolo mediante alcalinizaciones a valores cercanos a 8. Yo diría que tienen que ser valores por encima de 7, pero no, digamos, cercanos a 8. El punto pasa por la desinfección y la eficiencia del desinfectante, que lo vamos a ver después. O sea, en la medida que nos alejamos, o sea, el desinfectante, el cloro, que es el que se usa normalmente porque es más barato, más común, la eficiencia digamos, de desinfección, de oxidación, ocurre cuando el pH es ácido o ligeramente ácido. Por lo tanto, cuando estamos en pHs alcalinos, la eficiencia disminuye. Vamos a ver después el gráfico. Bueno, tratamientos especiales, olores, sabores, color, algas que pueden aparecer, membranas, eliminación de flúor, arsénico, hierro, manganeso. Esto generalmente en aguas de origen subterráneo tenemos estos, digamos, tipo de compuestos, aunque puede haber también en aguas superficiales, ¿no? Ablandamiento, eliminación de dureza, intercambiadores, intercambio iónico, absorción, bueno, y algunas cuestiones en general como para elegir qué tipo de tratamiento, digamos. Esto es un archivo muy general digamos, para hacer una selección preliminar de un tratamiento de potabilización de acuerdo a las características que tenemos en el agua a tratar. Bien, eso sería este archivo. Y el otro que tenemos es este, que es el manual técnico de Degremont, donde, bueno, hay algunos, digamos, también generalidades sobre procesos de tratamiento, tanto para tomas de agua subterránea como para agua superficial, pozos de bombeo. Si el pozo de bombeo puede ser de que sea agua subterránea o que tengamos un bombeo de agua superficial, si un río, toma en un río, toma en un lago, etc., ¿no? Y entonces, a partir de ahí, los distintos tratamientos que aparecen. Nunca vamos a tener desbaste en agua subterránea, ¿sí? Nunca vamos a tener elementos gruesos que vayamos a estar sacando de un pozo de agua subterránea, porque obviamente si eso pasa, vamos a tener problemas con la bomba, ¿no? En el caso de las tomas en un río o en un lago, las bombas tienen protecciones, tienen canastos, tienen filtros previos, ¿no? Que hacen que los sólidos gruesos no entren al sistema de bombeo. Bien, y después, más adelante, almacenamiento de agua bruta, de agua, digamos, sin tratar. En algunos casos se hace esto, se almacena. Por ejemplo, en el caso de la planta Patagonia hay un almacenamiento de agua cruda. El objetivo de ese almacenamiento en realidad tiene que ver con aprovechar la energía
la energía, digamos, hidráulica que tiene por la diferencia de altura entre el punto de toma, que es el dique, y el lugar de tratamiento, y para poder realizar los procesos después con flujo, digamos, sin bombeo. Y acá está mencionado también el tema de la precloración. Después lo voy a mostrar en la planta de Paranacito. En realidad, el proceso de cloración o desinfección se hace al final. Normalmente se desinfecta, se agrega un desinfectante para eliminar patógenos y que eso tenga un poder residual, como dije, hasta el extremo de la red de agua potable. Pero en algunos casos se agrega cloro al principio, ¿sí? Al comienzo del tratamiento, y la función de esa precloración pueden ser varias, ¿no? Pero, digamos, en general uno puede agregar cloro, por ejemplo, para tratar de evitar el desarrollo de microorganismos, patógenos sobre todo, digamos, en el proceso de tratamiento. Y otra, digamos, otra razón por la cual se realiza precloración es porque el cloro es un oxidante. Y entonces nos ayuda, por ejemplo, a, digamos, convertir iones ferrosos y manganosos para poder separarlos en los procesos de sedimentación posteriores, por ejemplo. Bueno, el tema de aireación, en general cuando uno toma el agua de origen superficial está bien aireada, en algunos casos no, pero bueno, en caso de agua subterránea, sí, es muy factible que haya que realizar aireación, y esto es para incorporar oxígeno. Bueno, y después los procesos de clarificación, coagulación, floculación, clarificación. Con algunos detalles más. Y finalmente la desinfección, que ya se las había mencionado. ¿Cómo se elige elegir un desinfectante? Lo fundamental en la elección del desinfectante, más allá de las condiciones de operación, ¿no? De la eficiencia que tenga en la eliminación de patógenos, el pH al que tenga que operarse, las condiciones de temperatura, el tiempo de retención para el proceso de desinfección, etc., es que la condición fundamental es que el desinfectante tenga poder residual. Porque si no tiene poder residual, el problema es que no llegamos con desinfectante o poder, digamos, de desinfección hasta el final o la zona más extrema de la red de agua potable. Eso es una condición importante, el poder residual del desinfectante. Bueno, hay distintos desinfectantes, además del cloro hipoclorito, que son los más usados, como dije, porque son Profesor, eficientes. ¿Sí? Adelante. una consulta acerca de ese poder residual que tiene que tener el desinfectante. ¿Es un límite, o sea, se establece un límite mínimo y máximo también que tiene que tener? ¿O? Sí, el límite está puesto en el código alimentario. En el Ok. código alimentario, si ustedes lo repasan, van a ver que tiene que tener una determinada cantidad de cloro, porque justamente es eso, ¿no? Si yo no tengo cloro, es porque digamos, se agotó el cloro a través de toda la red de distribución, y entonces eso puede ser un problema. Entonces sí hay un valor, digamos, un valor mínimo que debería tener. Claro, pero... Perdón, sí. Bueno, no, a eso me refería, sí, al valor máximo en realidad. El valor máximo en realidad no está establecido, y en realidad tiene que ver, o sea, el máximo sería lo que yo tendría que estar poniendo de
si uso cloro, de máxima cantidad de cloro para llegar con el mínimo al extremo que tengo. Y entonces es un valor experimental, digamos. Depende de la calidad que tenga de la red. Si la red es vieja y tiene contaminación biológica, digamos, va a haber agotamiento del desinfectante a lo largo de la red. Y de todas maneras, los que están al principio de la red se tienen que bancar el cloro fuerte, como obviamente les pasa, ¿no? Sí, seguramente algunos lo sentirán, Sí. el olor, y entonces tienen que poner después un filtro de carbón activado o el filtro de algo para poder sacar eso, en fin, bueno, esa cuestión. Ah, está bien. Sí, sí, gracias. Otros desinfectantes son los que están puestos ahí, cloraminas, dióxido de cloro. Dióxido de cloro es muy bueno, muy buen desinfectante. Tiene menos problemas, tiene poder residual y tiene menos problemas de formación de compuestos digamos, de oxidación con materia orgánica, por ejemplo. Entonces, si uno, no me acuerdo si les conté a ustedes, o como estoy dando el curso de aguas también de posgrado, digo cosas en el curso de posgrado, no sé si las dije acá o las dije allá. Pero bueno, en el año, en el 2000, o antes del 2000, cuando fue un evento de algas muy importante, de un algal bloom, o sea, una explosión algal en el dique Paso Piedras por unas condiciones, básicamente por unas condiciones climáticas, que tienen que ver con radiación y luminosidad y presencia de nutrientes y las algas en el punto de floración importante. Hubo una gran cantidad de algas en el agua llegando a la planta potabilizadora, que bueno, da ese olor que ustedes deben haber sentido en algún momento, el olor como a gamexane, ¿no? Porque esos son, en realidad son producto de combinación de digamos, o algas o algún subproducto de las algas con cloro. Y entonces, si uno, en ese momento, probablemente, no sé si Pamela estabas en APSA en ese momento, pero bueno, en ese momento estaba Castelli como director de APSA o jefe de APSA, no estabas. No estaba. Y en ese momento yo discutía con Castelli respecto a este tema, y bueno, ellos habían empezado habían comprado los sistemas para utilizar dióxido de cloro, que finalmente no sé si los tienen en la planta de Patagonia o no los instalaron nunca. Pero sí, en ese momento los compraron y iban a hacer modificaciones porque era insoportable el tema del olor, ¿no? Más allá de las consecuencias que pueda tener ese tipo de composición. Bueno, y otros oxidantes y otros desinfectantes que están ahí. Bien, y el otro, hay más archivos que probablemente los veamos mañana, pero quiero mostrarles también del manual de Gremón. Lo que tiene que ver con desinfección específicamente, que es lo que estábamos hablando. En realidad la desinfección es un proceso de oxidación, ¿sí? Es un oxidante. O sea, el proceso de desinfección es un proceso de
eliminación, de muerte de microorganismos que son patógenos. Y esa muerte se produce por oxidación. En realidad sería como una combustión, ¿sí? O sea, sería una oxidación de la materia orgánica viva, en el caso de microorganismos, a partir de un oxidante fuerte, que es el caso del cloro. Ahora, para que el cloro tenga capacidad de oxidación, tiene que estar en un, digamos, el cloro disuelto en agua se disocia del modo este que está indicado acá, como ácido hipocloroso y clorhídrico, y el ácido hipocloroso se disocia en ion hipoclorito e hidrogenio. Bueno, si el pH no es, digamos, el pH no es ácido, y en realidad el pH ideal es entre 5 y 7 para la oxidación, para la desinfección, la buena desinfección. Este ion no está de esta forma, sino que está de la forma de hipoclorito. Eso se ve acá. Acá tienen la cantidad de, digamos, de ácido hipocloroso y de hipoclorito. Si, digamos, ustedes tienen el pH alrededor de 7, ustedes van a tener el 80%, digamos, de ese cloro que está disociado en agua, va a estar de forma de ácido hipocloroso y va a tener una eficiencia del 80%. Ahora, si ustedes tienen un pH de 8, como dice por ahí, la eficiencia de desinfección va a ser mucho más baja, porque el hipoclorito, digamos, no tiene capacidad de oxidante, no es oxidante. El que es oxidante es el ácido hipocloroso. Por eso el pH deberíamos tenerlo alrededor de 7. A ver, la recomendación sería, no vamos a tener un pH ácido porque podemos tener problemas de corrosión, pero entonces tengamos un pH ligeramente por encima de 7. Con lo cual, los procesos de corrosión están minimizados y la eficiencia de oxidación, la eficiencia de desinfección es la mejor. Y la otra cosa que es importante ver en el tema del agregado, y esta es la pregunta que me hacían por ahí respecto a cuál era la cantidad máxima, ¿no? Y eso depende, la cantidad de cloro residual, que es lo que está puesto acá, en el eje vertical, el cloro residual, y aquí en el horizontal tenemos el cloro agregado. Vean el comportamiento de esta curva. El comportamiento de esta, digamos, esta curva es así, porque esto tiene materia orgánica que consume, bueno, esto es un caso particular, ¿no? En esta muestra, de un agua que tiene materia orgánica, como por ejemplo puede ser el agua del dique Paso Las Piedras, que tiene materia orgánica, que tiene algas. Que las algas pasan el proceso de filtración, porque tienen tamaño, digamos, del orden del micrón o menos, y entonces pasan de largo, y entonces llegan al contacto con el desinfectante. Y consumen, porque se oxidan, es materia orgánica. Así como tenemos patógenos que queremos oxidar, las algas también son microorganismos que se oxidan. Y entonces consumen el cloro. Y entonces se produce esta bajada en la cantidad de cloro residual. Fíjense que yo sigo agregando cloro, ¿no? Esto es el cloro añadido. Hasta que en un momento empieza a aumentar de nuevo. Y entonces, esa cantidad que ustedes me preguntaban, ¿cuál es el máximo? Y el máximo lo determinan ustedes en laboratorio así. Tienen que ver cuál es el agua potabilizada que van a mandar a la red y cómo es el consumo de cloro de ese agua. Y eso, por supuesto, obviamente depende de la cantidad de materia orgánica que tenga residual, el cloro que les va a consumir, para que después me quede un cloro residual al final que llegue hasta el final de la línea con el valor que dice el código alimentario. Bien. Bueno, y para entrar entonces con el tema de la
de la planta potabilizadora de Paranacito, tenemos el problema que les puse en esta unidad, es ustedes tienen la descripción de la planta esta en la unidad anterior, en el tema 5. Ahí se los había cargado, la descripción. Y entonces, lo que estoy pidiendo acá como ejercicio es que verifiquen los parámetros de diseño y las condiciones operativas de esa planta que provee agua a esa localidad, que es una ciudad de Entre Ríos, que usa agua superficial del río Paraná, del río Paranacito, que es del sistema del río Paraná. Los datos de diseño y operación están incluidos en el archivo que ya les he cargado. Entonces ahí la idea sería que ustedes hagan comentarios sobre el diagrama de flujo. Primera cuestión es que se familiaricen con lo que es un diagrama de flujo, ¿sí? ¿Cómo es un diagrama de flujo? ¿Cuáles son parámetros de diseño del floculador, sedimentador, del filtro de arena antracita, de las bombas? ¿Cuáles son los materiales constructivos que utilizan? Y bueno, ¿y cómo opera la planta? Eso está, la descripción está en el archivo que les puse. Entonces, digamos, viendo todas estas cuestiones, la idea es que puedan que respondan a, bueno, con qué parámetros se indica que el agua tiene sólidos en suspensión, por qué dosifican carbonato de sodio. Todo esto para que ustedes lean eso y respondan a estas preguntas, y por supuesto lo que no entiendan, me lo preguntan en la próxima clase o en las próximas. ¿Por qué dosifican carbonato de sodio? Si usan coagulante o coagulante y floculante, y cuáles son. En el caso de que usen coagulante, ¿cuál es la etapa de mezclado rápido? ¿Cuál es esa etapa de mezclado con el coagulante? Verificar el tiempo de retención del floculador y del sedimentador. Verificar la carga superficial. Cuando digo verificar, me refiero a ver cuál es el valor que están utilizando, o valor de diseño. Bueno, no es un valor operativo, es un valor de diseño porque ustedes tienen los datos de diseño de la planta. Lo que digo en la verificación es, bueno, ustedes encuentran que el valor de diseño es tanto, por ejemplo, qué sé yo, en tiempo de retención les da 1 hora y media en el sedimentador, chequean con lo que dice la teoría y con lo que dice la bibliografía de si ese valor es razonable o no es razonable, si está bien o no está bien. Si, digamos, supongamos que el valor del tiempo de retención les hubiera dado en el sedimentador media hora, 30 minutos. Bueno, hacer algún comentario respecto a eso, ¿no? Si ese valor está bien, es bajo, es alto, etc. Eso significa verificar. Lo mismo la carga superficial del sedimentador. Van a encontrar un valor de carga superficial y decir, bueno, a ver, este valor está en la bibliografía, dicen que tiene que estar entre tanto y tanto, bueno, está bien o está mal. Y lo mismo el filtro de arena, el filtro de arena y carbón, ¿no? En la planta, bueno, este es el archivo que ustedes tienen cargado en la unidad anterior. Y entonces yo no voy a, digamos, resolver ahora el problema, simplemente se los leí. La idea sería que ustedes pudieran leer el archivo este. Por ahí no totalmente, tienen que leer algunas partes, no es necesario leerlo todo, pero bueno, tampoco es demasiado largo. Y es interesante, vuelvo a repetir, esto no es el ejemplo de la mejor planta, digamos, el mejor diseño de una planta de potabilización, pero es un diseño que está publicado y que está accesible y que, digamos, es instructivo.
por eso lo pongo como para que ustedes lo vean. Sobre todo porque tiene, digamos, tiene los valores de diseño de la planta, diseño, digamos, de los equipos más importantes, y después tiene una descripción operativa, que es interesante que la vean, porque en realidad, como tema de puesta en marcha, y eso no es un tema que nosotros veamos en particular, porque no vemos operaciones de procesos aquí, no da el tiempo como para hacer todas estas cosas, pero por lo menos tienen aquí una descripción de cómo funciona, cómo opera este proceso. Bueno, entonces ahí tienen las condiciones de diseño, leanlas en detalle, ahí tienen los ensayos, el test de jarras, el jar test, que es el que se hace en el laboratorio para determinar cuáles son las, digamos, las concentraciones óptimas de los productos químicos que vamos a utilizar. Ahí están los reactivos que utilizan, cómo preparan esos reactivos, porque, digamos, el ensayo en laboratorio lo hago con una determinada concentración, después tengo que en planta poner lo mismo. O sea, tengo que escalar, hacer un escalado desde el laboratorio, la experiencia del laboratorio, a la experiencia en planta. Y eso significa que tengo que llevar las mismas relaciones. Y entonces tengo que determinar, por eso el tema de las concentraciones, cómo calcularlo. Digo, no es una cosa complicadísima, pero sí es algo que por lo menos tienen que tener alguna idea mínima de cómo se hace. Bueno, ahí tienen el ejemplo, está muy didáctico cómo está hecho esto, preparación de los reactivos en planta, eso es con los tanques en planta. Esto usa bombas dosificadoras, en laboratorio tendremos pipetas o tendremos algún sistema para agregar los reactivos en la relación que corresponda. En la planta va a ser bombas de dosificación, que tendrán que identificarlas, saber dónde están en el diagrama de flujo, cómo está puesto, a dónde van esos componentes, etc. Y después tienen ustedes, digamos, el modo de puesta en marcha, sería la operación, secuencia operativa. Está toda la secuencia desde que toman el agua en el río y, digamos, entra el proceso, entra el diagrama de flujo, acá están las bombas que toman agua del río, bueno, está, digamos, hay que rotarlo, a ver. Entonces tenemos la toma desde el río, las bombas. Por ejemplo, acá cumplen que las bombas tienen que estar duplicadas. En otros equipos no están duplicados. Bueno, no se podría hacer observaciones de eso, ¿no? Después tiene una canaleta partial. Normalmente, digamos, esto lo tenemos en el ingreso para medir caudal que está ingresando. Floculador, agregado del componente que se usa como floculador, o no. El sistema de decantación, sería sedimentador, y el filtro posterior de arena y carbón. Pasado eso, el agua filtrada va al tanque de potabilización, digamos, de agua potable, y bueno, y hay una inyección del desinfectante, que tienen acá. Acá están usando hipoclorito como desinfectante, y acá tienen los químicos que están utilizando. Y después tienen el sistema de toma de agua limpia para la limpieza del filtro. Es decir, el filtro hay que regenerarlo, lavarlo con alguna frecuencia, eso lo vimos esto es un filtro rápido, y eso entonces tiene proceso de lavado, y para eso utilizan agua limpia. Bien.
Entonces, ahí siguiendo, bueno, hay varios esquemas con distintas, digamos, distintas partes de la secuencia operativa, que la pueden leer ustedes. Y bueno, aquí está una descripción de cómo funciona el proceso, desde la toma, floculación, decantación, filtro, etc. Las dosificaciones, descripción de los parámetros de diseño y operación de las distintas partes del proceso, características generales, ahí tienen datos de dimensiones, diseño, materiales, etc. Todo lo que está involucrado, características físicas y fin. Así que con la lectura de ese archivo ustedes pueden responder el problema, las distintas partes del problema que les propuse. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer ahora. Yo mañana continúo o sea, voy a seguir repasando por ahí, voy por arriba los archivos que les puse como anexos, que son adicionales, o sea, no son los que ustedes tienen que leer para los que vimos hoy, que serían los fundamentales, pero bueno, para ver algunos detalles. Y en todo caso sería interesante que puedan leer lo de tanto los archivos que les mencioné hoy como la operación de esta planta de potabilización para que me pregunten lo que no entiendan. Así que, digamos, ese será el esquema de mañana. Es probable que si no me hacen muchas preguntas yo termine antes, o sea que les deje tiempo a Pamela y a Sebastián para que inicien antes. De todas maneras, mañana River juega a las 9:30, así que no tengo problema con el horario. Y vos, Sebastián, hoy tampoco tenés problema, ¿no? Estás muteado, Sebastián. Sí, no te escucho, o no querés que te escuche. Estaba muteado, pero no importa, mejor así, déjalo así. Bueno. Imagínenselo. Bueno, queda. No sé si hay alguna pregunta, si no, nos despedimos. ¿Ustedes siguen ahora con práctica? No. No. Mañana. Ahora tiene Bien. clase, creo. Y yo también tengo clase de estadística. Bien, perfecto. Hasta mañana, gente. Entonces nos vemos mañana. Que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Chao.